¿Y si te dijera que todo lo que estás buscando ya está aquí, solo que lo bloqueas con tu propio apretón? En este vídeo descubrirás cómo soltar el control permite que la vida comience a fluir, cómo tu energía deja de estancarse cuando aflojas, cómo el deseo intenso se convierte en espacio para lo que de verdad importa. Exploraremos sabiduría budista sencilla para que dejes de perseguir lo que te falta, y en cambio, abras la puerta a lo que ya está esperando. Si estás dispuesto a dejar la tensión interior y encontrar una nueva ligereza, quédate conmigo, empieza tu viaje hacia lo que buscas sin necesidad de aferrarte. La obsesión que te frena. Cuando algo te importa mucho, lo más natural es querer controlarlo. Creemos que, si pensamos más, si planificamos cada detalle o si nos esforzamos el doble, conseguiremos lo que deseamos. Pero esa misma intensidad, cuando se convierte en obsesión, empieza a cerrarte las puertas. Te consume la mente, te roba la calma y genera una tensión interior que no te deja ver con claridad. Es como apretar demasiado una cuerda, cuanto más tiras, más resistencia encuentras. La obsesión aparece disfrazada de motivación. Te convence de que solo estás siendo responsable o persistente, pero en el fondo hay miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte atrás. Esa energía, lejos de atraer lo que buscas, lo empuja. Todo lo que nace desde la ansiedad genera más ansiedad. Por eso, en la enseñanza budista, se dice que el apego es el origen del sufrimiento. Cuando te obsesionas, tu mente se aferra a una imagen de cómo deberían ser las cosas y deja de aceptar cómo son. Si observas tu día a día, verás cuántas veces haces esto. Intentas controlar a las personas, los resultados, incluso tus emociones. Quieres que las cosas se den exactamente como las imaginas. Pero la vida, que es movimiento constante, no se deja atrapar. Cada vez que intentas dominarla, te devuelve la tensión con la que la abordas. El verdadero problema de la obsesión es que te coloca en un estado de carencia. Todo el tiempo sientes que algo falta, que no está completo, que aún no es suficiente. Así, tu atención se centra en lo que no tienes, en lo que no ha ocurrido, y eso genera un campo energético de resistencia. Es como si levantaras un muro invisible entre tú y aquello que deseas. Soltar no significa rendirse. No se trata de abandonar tus metas, sino de liberar la presión que ejerces sobre ellas. Cuando dejas de pensar tanto en el resultado, cuando dejas de medir si todo va bien o mal, recuperas el espacio interior. Desde ahí puedes actuar con más serenidad, más apertura y más precisión. Los maestros budistas explican que la mente obsesiva es como un estanque agitado. Si intentas ver el fondo mientras el agua está en movimiento, solo verás distorsiones. Pero si esperas, si respiras y permites que el agua se calme, lo que estaba oculto se vuelve claro. Del mismo modo, cuando dejas de forzar, lo que parecía bloqueado empieza a ordenarse solo. El primer paso para soltar es reconocer tu propia rigidez. Observar en qué aspectos de tu vida estás intentando controlar lo incontrolable. Puede ser una relación, un proyecto, una meta personal o incluso tu crecimiento espiritual. Mira con honestidad cómo te sientes cuando las cosas no salen como quieres. Ese malestar es la señal de que estás apretando demasiado. En el momento en que tomas conciencia de esa tensión, algo cambia. No porque hayas resuelto el problema, sino porque ya no estás luchando a ciegas contra él. Empiezas a ver la obsesión como una reacción automática, no como una verdad. Y al hacerlo, recuperas una parte de tu libertad interior. El mecanismo budista del apego. El Buda enseñó que la raíz del sufrimiento humano está en el apego. No en el deseo en sí, sino en la insistencia con la que nos aferramos a lo que deseamos. Es una diferencia sutil, pero esencial. Desear es natural, forma parte de la experiencia humana. El problema aparece cuando creemos que nuestra felicidad depende de que ese deseo se cumpla. Entonces lo convertimos en una condición, solo estaré bien cuando lo tenga, solo seré feliz si esto ocurre.
Ese mecanismo interior tiene una estructura muy precisa. Primero surge la sensación de falta, algo en tu vida parece incompleto. Después aparece el deseo que promete llenar ese vacío. Enseguida la mente construye una imagen ideal, como debería ser, cuando debería llegar, que sentirás cuando lo consigas. Y ahí empieza el ciclo del apego. Lo que era una posibilidad se transforma en necesidad. Y cuando no ocurre como esperas, llega la frustración, la ansiedad y el sufrimiento. El budismo explica que este proceso está gobernado por 3 venenos mentales: el deseo, la aversión y la ignorancia. El deseo te hace perseguir lo que crees que te falta. La aversión te empuja a rechazar lo que no te gusta. Y la ignorancia te hace creer que el mundo gira en torno a esas 2 fuerzas. Cuando vives atrapado en ese movimiento, pierdes el equilibrio interior. Por eso, cuando te obsesionas con algo, no estás viendo la realidad tal como es, sino la proyección de tus expectativas. Y cuanto más fuerte es esa proyección, más sufrimiento genera. La mente se aferra a la idea de yo y lo mío, y todo lo que amenace esa imagen provoca miedo. El apego no solo te une a las cosas que amas, también te encadena a la preocupación constante por perderlas. Comprender este mecanismo no se trata de culparte, sino de observarte con claridad. Cuando notas el impulso de aferrarte, puedes detenerte un instante y preguntarte, ¿qué estoy intentando retener? ¿Qué temo perder? Esa pregunta abre una grieta en el patrón automático del apego. ¿Qué pasa cuando dejas espacio? Dejar espacio no es un acto físico, es una decisión interior. Significa permitir que la vida se mueva sin imponerle tus condiciones. Durante mucho tiempo te han enseñado que si no empujas, nada avanza. Que si no controlas, se desordena. Que si no llenas los huecos, algo se pierde. Pero el universo no funciona bajo las leyes del control, sino bajo las leyes del equilibrio. Cuando sueltas, no pierdes, abres espacio para que algo nuevo pueda entrar. Imagina tu mente como una habitación saturada de muebles. No importa lo bonitos que sean, si no hay espacio para moverse, todo se siente pesado. Lo mismo ocurre con tus pensamientos y emociones. Cuando tu interior está lleno de preocupaciones, expectativas y juicios, no queda lugar para lo que la vida intenta ofrecerte. En cambio, cuando comienzas a despejar esa saturación, surge una sensación de ligereza y claridad que no viene de fuera, sino de dentro. Dejar espacio no significa desinteresarte, ni adoptar una actitud pasiva. Es una forma distinta de participar. Es actuar desde la calma, no desde la urgencia. Cuando la mente deja de llenarlo todo con ruido, aparece la sabiduría natural que ya estaba ahí. Esa sabiduría no necesita tanto esfuerzo, porque su guía es más intuitiva. Empiezas a notar cuándo hacer algo y cuándo detenerte, cuándo insistir y cuándo apartarte. En el budismo se enseña que el vacío no es ausencia, sino potencial. Lo que parece un hueco en realidad es una puerta abierta. Cuando dejas espacio, lo que llega a ti no es casualidad, sino consecuencia de haber eliminado la interferencia. Es como si tuvieras un río bloqueado por piedras, puedes empujar el agua con más fuerza, pero solo lograrás cansarte. Si quitas las piedras, el agua fluye por sí sola. A nivel emocional, dejar espacio significa no reaccionar de inmediato. La próxima vez que algo te incomode, observa tu impulso natural de responder, justificarte o defenderte. Y en lugar de hacerlo, respira. No como un ejercicio técnico, sino como un gesto de apertura. Deja que el silencio haga su trabajo. Muchas veces el simple hecho de no intervenir permite que la emoción se disuelva sola. Ese instante de pausa es donde el espacio se manifiesta. En las relaciones personales, este principio tiene un poder inmenso. Cuanto más intentas cambiar a los demás, más se resisten. Pero cuando dejas espacio, cuando dejas de empujar con tus expectativas, la energía entre ambos se relaja.
las personas sienten esa libertad y responden de manera más auténtica. No es magia, es resonancia. La armonía aparece cuando dejas de invadir el espacio ajeno con tu necesidad de control. También ocurre en el trabajo, en los proyectos o en la creatividad. ¿Cuántas veces te has sentido bloqueado intentando forzar una idea, buscando una solución que no llega? Te desesperas, sigues pensando, vuelves a insistir. Y de pronto, cuando lo dejas por un rato, cuando te alejas, la respuesta aparece sola. No porque haya venido de fuera, sino porque ya estaba dentro, esperando que el ruido se calmara para poder mostrarse. Esa es la naturaleza del espacio, no crea las cosas, las revela. Hay un momento en el camino interior en el que entiendes que no necesitas llenarlo todo con acción. Que a veces el mejor movimiento es la quietud. Pero esa quietud no es pasividad, es presencia. Es estar ahí, atento, sin interferir. Y desde ese lugar, tus decisiones se vuelven más certeras, más limpias, más alineadas con lo que de verdad importa. Cuando dejas espacio, también cambia tu relación con el tiempo. Ya no te precipitas ni te angustias por lo que aún no llega. Comienzas a confiar en el ritmo natural de las cosas. Cada experiencia, cada persona, cada oportunidad tiene su propio momento para florecer. No puedes forzarlo sin romperlo. Dejar espacio es también confiar, permitir que el proceso madure a su manera. Los maestros zen dicen que la flor no florece porque la obligues, sino porque tiene el entorno adecuado, tierra, luz, agua y tiempo. Si arrancas los pétalos antes de hora, destruyes el proceso. Así funciona también tu vida interior. Necesita espacio para crecer, para ordenar lo que está dentro, para permitir que la claridad aparezca sin ser exigida. Dejar espacio es un arte. Es una práctica constante, porque la mente tenderá siempre a llenar. Querrá volver al ruido, a las historias, a los pensamientos repetidos. Pero cada vez que recuerdas detenerte, cada vez que eliges no intervenir, amplías tu interior. Poco a poco ese espacio se convierte en tu refugio. Es donde habita tu equilibrio, donde la paz deja de ser una idea y se convierte en una experiencia real. El espacio interior no es algo que consigas, es algo que permites. Y cuando lo permites, la vida empieza a desplegarse con una suavidad que antes no percibías. Las cosas parecen encajar sin esfuerzo, las coincidencias aumentan, las personas adecuadas aparecen. No porque las hayas atraído, sino porque al dejar espacio, te alineas con la corriente natural de la existencia. Porque lo que buscas aparece cuando no lo persigues. Hay una paradoja que la mente racional no comprende con facilidad: cuanto más persigues algo, más se aleja. Es como intentar atrapar tu propio reflejo en el agua. Cuanto más te acercas, más se distorsiona. Y sin embargo, cuando dejas de agitar el lago, la imagen aparece clara y tranquila. Lo que buscas llega cuando dejas de correr detrás de ello, porque solo entonces dejas de proyectar tu ansiedad sobre el mundo. Desde la sabiduría budista, esto se entiende como la ley del equilibrio entre el deseo y la desapropiación. El deseo es una chispa que impulsa, pero cuando se convierte en persecución, se transforma en fuego que consume. El apego tensa la energía, la constriñe. La búsqueda obsesiva crea un campo de resistencia invisible. Es como si estuvieras diciendo al universo: no lo tengo, una y otra vez. Y esa vibración se multiplica en tu experiencia. Cuando dejas de perseguir, no estás renunciando a tus sueños. Estás soltando la necesidad de que ocurran de una forma específica y en un tiempo concreto. Es la diferencia entre actuar con propósito y actuar con ansiedad. El propósito fluye desde la confianza, la ansiedad nace del miedo. Por eso, cuando sueltas el miedo, las cosas encuentran su propio camino hacia ti. Piénsalo, las mejores experiencias de tu vida, las más significativas, ¿cuántas ocurrieron exactamente como las habías planeado? Casi ninguna.
La vida no se ajusta a los planes de la mente, se ajusta a los ritmos de la existencia. Lo que llega sin forzar suele traer una sensación de naturalidad, como si encajara sin esfuerzo. Esa sensación no es casualidad, es el resultado de haber permitido que las cosas florecieran a su tiempo. Cuando persigues con desesperación, te desconectas de ti mismo. Te obsesionas tanto con el resultado que te olvidas del proceso. Dejas de disfrutar el camino porque tu atención se reduce a una sola idea, alcanzar la meta. Pero la vida no es una lista de metas que cumplir, es un flujo constante de experiencias que te transforman. El propósito no está solo en llegar, sino en todo lo que ocurre mientras avanzas. El budismo enseña que la no persecución no es pasividad, es confianza profunda en la naturaleza de las cosas. Todo lo que está destinado a ti encontrará la manera de manifestarse, y todo lo que no, se desvanecerá por sí solo. Este principio no se basa en magia ni superstición, sino en observación. Cuando dejas de interferir, ves cómo el orden natural emerge sin esfuerzo. La vida sabe más que tu mente. Hay una historia zen muy antigua que ilustra esto. Un discípulo preguntó al maestro: «Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación?». El maestro respondió: «Si dejas de buscarla, ya estás en camino». El discípulo, confundido, insistió: «Pero si no busco, ¿cómo sabré que avanzo?». El maestro sonrió y dijo: «El río no necesita saber hacia dónde va para llegar al mar». Esa enseñanza resume la esencia de este capítulo, el fluir sin persecución. Cuando no persigues, tu energía cambia. Te vuelves receptivo, no reactivo. Dejas de mirar el mundo como algo que te debe y comienzas a verlo como un reflejo de lo que estás siendo. Si tu interior vibra en escasez, eso es lo que percibirás. Si vibra en confianza, eso mismo atraerás. No es una ley mística, es una dinámica natural de resonancia. La vida siempre responde a tu estado interior. La persecución, en cambio, se alimenta del miedo. Miedo a no conseguir, a no ser, a no tener. Y ese miedo nubla la percepción. La mente ansiosa interpreta cualquier silencio como pérdida y cualquier pausa como fracaso. Pero la realidad es que muchas veces el silencio es preparación, y la pausa es maduración. Si supieras todo lo que se está ordenando en lo invisible mientras esperas, dejarías de presionar tanto. En el momento en que sueltas, algo dentro de ti se recoloca. La energía que antes estaba atrapada en el deseo se convierte en presencia. Dejas de mirar hacia adelante con ansiedad y empiezas a estar aquí, ahora, con apertura. Y desde esa apertura, las oportunidades te encuentran porque ya no las estás bloqueando con tu tensión. Es como si hubieras despejado el aire para que lo que debe llegar, llegue. También hay una verdad profunda en cómo las cosas aparecen cuando no las persigues. En ese estado, tu atención se vuelve más pura. Ya no buscas desde la carencia, sino desde la abundancia de quien se siente completo aunque aún no tenga lo que desea. Y esa plenitud interior es tremendamente magnética. Las personas, las situaciones y las experiencias que vibran en esa misma frecuencia comienzan a acercarse a ti sin esfuerzo. En las relaciones humanas, esto se ve con claridad. Cuanto más intentas retener a alguien, más se aleja. Pero cuando te centras en tu equilibrio, cuando dejas espacio, la relación se reordena sola. A veces vuelve, a veces no, pero siempre de la forma más honesta. La no persecución permite que las conexiones se den desde la libertad, no desde la necesidad. A nivel espiritual, dejar de perseguir lo que buscas es reconocer que ya lo eres. Que no hay nada que alcanzar, porque la plenitud no está fuera. Es como si pasaras la vida buscando el sol con una linterna en la mano. Cuando apagas la linterna, descubres que la luz siempre estuvo ahí. No era cuestión de encontrarla, sino de dejar de taparla con tu búsqueda. Por eso, en la enseñanza budista se repite una frase que resume siglos de sabiduría: lo que persigues huye, lo que permites llega. Y permitir no es rendirse a la sabiduría del momento presente.
Es confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando tu mente no lo entiende. Cuando logras vivir desde esa confianza, todo cambia. Dejas de sentirte solo contra el mundo. Empiezas a moverte con la corriente, no en su contra. Y lo más curioso es que, en ese estado, las cosas que antes parecían imposibles comienzan a suceder con naturalidad. Porque lo que antes era lucha, ahora es cooperación con la realidad. Ese es el secreto, no es que la vida te haya negado nada, es que no podía entregártelo mientras estabas cerrado en tu obsesión. Cuando dejas de correr, la vida te alcanza. Y cuando te alcanza, comprendes que todo lo que buscabas afuera estaba esperando a que soltaras dentro. La nueva ligereza interior. Hay un instante, después de tanto soltar, en el que algo cambia dentro de ti. No ocurre de golpe, ni con fuegos artificiales. Es más bien una calma silenciosa que aparece sin avisar. Te despiertas una mañana y notas que algo pesa menos. La preocupación que antes ocupaba tu mente ya no tiene la misma fuerza. El miedo que solía dirigir tus decisiones ya no manda tanto. Has abierto espacio, y en ese espacio comienza a nacer una nueva ligereza interior. Esa ligereza no significa desinterés ni desapego frío. Al contrario, significa vivir con el corazón más disponible. Cuando sueltas lo que te ataba, puedes mirar el mundo sin la distorsión del miedo. Empiezas a sentir sin miedo a perder, a actuar sin la presión de ganar, a amar sin esperar retorno. Es una forma más libre de estar en la vida. Todo fluye de manera más simple, más natural. Los maestros budistas hablan de upekkha, la ecuanimidad. Es la serenidad de quien acepta la totalidad de la experiencia, la alegría y la tristeza, el éxito y la pérdida, la llegada y la partida. No porque no le afecten, sino porque ha aprendido a no resistirse. Esa ecuanimidad nace cuando dejas de oponer fuerza a lo que ocurre. Entonces descubres que nada es tan grave como tu mente te hacía creer. La ligereza interior también cambia tu relación con el tiempo. Empiezas a entender que cada cosa tiene su momento, que no hay prisa, que forzar solo retrasa. La paciencia deja de ser una espera tensa y se convierte en una confianza tranquila. Ya no te sientes detrás de la vida, intentando alcanzarla. Te sientes dentro de ella, moviéndote con su ritmo. Y eso genera una libertad enorme. Esta nueva forma de estar no se construye con esfuerzo, sino con comprensión. Cada vez que eliges soltar una expectativa, te liberas un poco más. Cada vez que eliges no reaccionar ante el caos, tu mente se fortalece. Cada vez que eliges respirar antes de hablar, das espacio a la sabiduría en lugar de al impulso. Así, poco a poco, vas limpiando el camino interior de nudos y pesos innecesarios. La ligereza no es ausencia de responsabilidad ni desinterés por lo que ocurre. Es la capacidad de actuar con claridad sin cargar con el peso del resultado. Haces lo que debes hacer y dejas que el universo haga su parte. Si llega lo que deseas, agradeces. Si no, confías en que hay una razón que aún no ves. Esa confianza, cuando se vuelve profunda, disuelve casi todo el sufrimiento. A partir de ahí, incluso tus decisiones cambian de tono. Ya no eliges desde la urgencia, sino desde la coherencia. No te mueves por miedo a perder, sino por el deseo de expandirte. No buscas llenar vacíos, sino expresar lo que ya sientes dentro. Esa es la auténtica madurez espiritual, dejar de actuar por necesidad y empezar a actuar por plenitud. Con el tiempo, te das cuenta de que lo que parecía difícil, soltar, confiar, esperar, no era una renuncia, sino un regreso. Regresas a ti, al centro que habías olvidado entre tantas exigencias, entre tanto ruido mental. Desde ahí, la vida se siente más liviana porque ya no necesitas sujetarla. Comprendes que nada te pertenece y que, al mismo tiempo, todo te acompaña. Cuando vives con ligereza, incluso los momentos difíciles adquieren otro sentido. Ya no los ves como castigos,
sino como parte del camino. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de practicar la libertad interior. Cada pérdida se transforma en un recordatorio de que nada es permanente, pero todo deja una enseñanza. Aprendes a abrazar el cambio, no a temerlo. Y entonces ocurre algo hermoso, te vuelves más compasivo. Cuando dejas de cargar tanto contigo, tienes más espacio para comprender a los demás. La empatía deja de ser un esfuerzo y se convierte en un reflejo natural. Empiezas a ver el sufrimiento ajeno sin juzgarlo, porque reconoces en el otro lo que también has vivido tú. Esa comprensión profunda une, sana y eleva. Esa es la verdadera ligereza, no escapar del peso de la vida, sino aprender a sostenerlo con suavidad. Es caminar sin la mochila del control, sin la culpa, sin el miedo constante a equivocarte. Es permitirte ser humano, con tus dudas, tus caídas y tus luces, sabiendo que nada de eso te resta valor. Llegados a este punto, todo se resume en una frase sencilla: soltar no te quita nada, te devuelve todo. Te devuelve la paz, la claridad, la alegría de lo sencillo. Te devuelve la conexión con lo que eres cuando no estás intentando ser nada. Y desde ahí, la vida deja de ser un campo de batalla para convertirse en un río en el que puedes descansar mientras avanzas. Así que si algo te pesa hoy, si sientes que estás atrapado en el control, te invito a hacer una pausa. Respira, observa y suelta un poco. No hace falta soltarlo todo de golpe, basta con un paso. El resto lo hará la vida. Y cuando empieces a sentir esa ligereza, no la pierdas, compártela. Sé el ejemplo silencioso de alguien que vive desde la calma. Esa es la enseñanza más poderosa. Si este mensaje te ha resonado, si has sentido que algo dentro de ti se ha movido, guarda este vídeo, compártelo con alguien que necesite soltar y suscríbete para seguir explorando juntos la sabiduría que nos ayuda a vivir más libres. Recuerda, lo que buscas no está afuera, está esperando a que sueltes lo suficiente para poder encontrarlo dentro.